La historia de los ferrocarriles de Guatemala. 3 minutos de historia nacional. Una épica nacional sobre rieles de hierro que transformó Guatemala durante más de un siglo, desde los sueños liberales de progreso hasta los actuales proyectos de reactivación ferroviaria. Los ferrocarriles de Guatemala representan una de las historias más fascinantes y complejas del desarrollo nacional, marcada por visiones de progreso, inversiones extranjeras, monopolios corporativos y luchas por la soberanía. Esta épica sobre rieles atravesó más de un siglo de historia guatemalteca, conectando océanos, transformando economías y definiendo el destino de generaciones enteras. El sueño ferroviario guatemalteco nació en la década de 1860, cuando el presidente Vicente Serna reconoció la urgente necesidad de modernizar el sistema de transporte nacional. En una época donde las mercancías se transportaban mediante carruajes tirados por bueyes, asnos y caballos, convirtiendo los recorridos en travesías largas, lentas y riesgosas, el ferrocarril representaba la clave hacia la modernización. La planificación formal comenzó bajo el gobierno liberal de Miguel García Granados, quien en 1872 otorgó la primera concesión ferroviaria a William F. Kelly para construir una línea férrea entre Escuintla y Puerto San José. Sin embargo, las decisiones cuestionables de Kelly suspendieron el proyecto, obligando a García Granados a retomar la iniciativa mediante la expropiación forzosa de terrenos y la gestión de un préstamo de 300,000 pesos. El proyecto definitivo tomó forma el 7 de abril de 1877, cuando el gobierno firmó un contrato con William Nain y Louis Schlesinger, representantes de capitalistas californianos, para construir un ferrocarril entre San José y Escuintla. El 13 de julio de 1880, Nane firmó otro convenio para extender la línea hasta la capital, llegando primero a Amatitlán en 1882. La primera estación fue inaugurada el 20 de junio de 1880 por el presidente Justo Rufino Barrios. Sin embargo, el momento histórico culminante llegó el 19 de julio de 1884, fecha del natalicio del general Barrios, cuando la primera locomotora ingresó triunfalmente a la ciudad de Guatemala. Según crónicas de la época, la máquina se detuvo lentamente y en un carricoche descubierto venía el presidente Barrios, con su comitiva de honor e invitados especiales, entre ellos los presidentes de El Salvador y Honduras. La inauguración oficial se realizó el 15 de septiembre de 1884, coincidiendo con la celebración de otro aniversario de la independencia patria. Con el ferrocarril del Pacífico en funcionamiento, las líneas férreas comenzaron su expansión sistemática. Las primeras rutas comunicaban Puerto San José con Guatemala, así como Champerico con Retaluleu. La línea creció con capital privado, extendiéndose de Champerico a San Felipe, de Ocós a Vado Ancho y de la capital a Mazatenango. El gran sueño del general Barrios era construir el ferrocarril del norte, una vía interoceánica que conectara la capital con el Atlántico para dar salida a la producción cafetera hacia Europa y la costa este de Estados Unidos. En 1883, Barrios anunció una suscripción popular obligatoria, donde cada ciudadano que ganara más de 8 pesos mensuales debería comprar acciones por 40 pesos, pagaderas a 1 peso por trimestre durante 10 años. La construcción del ferrocarril del norte se inició en 1883, con inversión de la población guatemalteca. Sin embargo, cuando Barrios murió en 1885, durante la invasión de El Salvador, los fondos del ferrocarril desaparecieron con los políticos liberales que huyeron del país. El proyecto pasó a manos del presidente José María Reina Barrios, quien logró llevar la línea hasta el rancho de San Agustín a Cazahuastlán en 1898, a solo 94 kilómetros de la capital. La historia del ferrocarril guatemalteco tomó un giro decisivo cuando el presidente Manuel Estrada Cabrera enfrentó la falta de recursos para completar los últimos 94 kilómetros hasta la capital. En 1904, un representante de Minor C. Keith fue enviado a Guatemala para plantear un proyecto que cambiaría para siempre el destino ferroviario nacional. El convenio celebrado entre el gobierno y Keith fue extraordinariamente favorable para el empresario estadounidense. El gobierno le concedió la construcción con título de propiedad del último tercio de Guatemala a Puerto Barrios. Le regaló los 2 tercios ya construidos con impuestos guatemaltecos.
el muelle de Puerto Barrios, todo el material rodante existente, las bodegas del ferrocarril, una franja de playa de 1 milla y 500 yardas de ancho a cada lado del muelle, y 170.000 acres de las mejores tierras agrícolas de la región. En 1904, Keith y otros consorcios de la United Fruit Company fundaron la Guatemala Railway Company en Nueva Jersey, con un capital de $40 millones. El 9 de abril de 1912, la compañía cambió su nombre a International Railways de Centroamérica, IRCA, y celebró contratos para adquirir todas las líneas férreas con sus prerrogativas. La IRSA se extendió hasta convertirse en la única propietaria de las principales vías férreas de Centroamérica. El sueño de Barrios finalmente se completó el 19 de enero de 1908, cuando la primera locomotora proveniente del norte ingresó a Guatemala. Las celebraciones incluyeron al presidente Estrada Cabrera ondeando la bandera nacional desde la locomotora, monedas conmemorativas y arcos decorativos desde la Plaza de Armas hasta la mansión presidencial. La IRCA operó bajo el control de la United Fruit Company, conocida como El Pulpo por sus tentáculos que alcanzaban todos los rincones de la estructura económica y política guatemalteca. Para 1930, la IRCA administraba aproximadamente 887 millas de vía férrea. El monopolio ferroviario se mantuvo hasta 1968, cuando el gobierno compró la empresa y la denominó Ferrocarriles de Guatemala, FEGUA. Bajo administración estatal, FEGUA enfrentó múltiples desafíos que llevaron al deterioro gradual del sistema ferroviario. Los escándalos de corrupción, las malas prácticas comerciales y la falta de inversión en modernización provocaron el abandono de la infraestructura a nivel nacional. La competencia de las carreteras paralelas, especialmente después de 1969, redujo significativamente la viabilidad económica del transporte ferroviario. El servicio regular de FEGUA cesó en 1996, dejando las vías prácticamente abandonadas. En octubre de 1997, el gobierno del presidente Álvaro Arzú otorgó una concesión de 50 años a Railroad Development Corporation, RDC, creando Ferrovías Guatemala como subsidiaria para rehabilitar la red. Ferrovías enfrentó enormes desafíos. La necesidad de desalojar invasores que construyeron viviendas en el derecho de vía, reparar daños causados por ladrones y la naturaleza, y superar la destrucción provocada por el huracán Mitch en 1998. El primer tren bajo administración de RDC operó desde Ciudad de Guatemala hasta la planta de cemento El Chile el 15 de abril de 1999, y el resto de la línea a Puerto Barrios se puso en operación en diciembre de ese año. Entre 1999 y septiembre de 2007, Ferrovías Guatemala operó 15 locomotoras y 200 vagones en trenes de carga entre Ciudad de Guatemala y Puerto Barrios, transportando contenedores, acero, cemento, papel y bananos. Sin embargo, en agosto de 2006, el gobierno declaró lesivo un contrato de 2003, invalidándolo. Esta decisión resultó en una disminución de los envíos y dificultades operativas que llevaron a Ferrovías a suspender todas las operaciones el 1 de octubre de 2007. RDC demandó al gobierno guatemalteco por $65 millones bajo el capítulo de protección a las inversiones del CAFTA. Finalmente, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI, falló a favor de la compañía estadounidense, obligando a Guatemala a pagar $14 millones como compensación en 2013. La historia ferroviaria guatemalteca está viviendo un nuevo capítulo con múltiples iniciativas de reactivación. El presidente Bernardo Arévalo anunció en mayo de 2025 que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos está realizando análisis técnicos para evaluar la recuperación del sistema ferroviario nacional. El proyecto contempla aprovechar el derecho de vía en un trayecto de unos 20 kilómetros dentro de la ciudad de Guatemala para el Metro Riel, conectándolo con cientos de kilómetros de líneas ferroviarias existentes para vincular los puertos del Pacífico al Atlántico. Guatemala firmará en agosto de 2025 un acuerdo con USACE similar al suscrito para la modernización del puerto Quetzal. Paralelamente, la empresa mexicana REMED continúa avanzando en la construcción de vías ferroviarias
con una inversión de $700 millones para rehabilitar 235 kilómetros desde San Marcos hasta Puerto Quetzal. El proyecto incluye interconexión con México, sistemas multimodales y el desarrollo del concepto de canal seco como corredor interoceánico. El patrimonio ferroviario guatemalteco se preserva en el Museo del Ferrocarril, ubicado en la antigua estación central en la 9ª Avenida y 18 Calle de la Zona 1. El museo abrió oficialmente el 8 de enero de 2004, exhibiendo más de 100 piezas históricas ferroviarias que incluyen locomotoras de vapor de finales del siglo XIX, vagones presidenciales con vajilla original, herramientas de taller y equipo de oficina de época. La colección se divide en 3 épocas, de 1880 a 1928, con la locomotora número 34 y con las máquinas 204 y 205. La locomotora 606, accionada por diésel. El famoso vagón presidencial Managua representa uno de los atractivos principales, exhibiendo el lujo con que viajaban los presidentes de la época. El ferrocarril transformó profundamente la sociedad guatemalteca, reduciendo drásticamente los tiempos de viaje y conectando regiones previamente aisladas. Un viaje que tomaba 12 días a pie hasta Puerto Barrios se reducía a 6 horas en tren. El sistema facilitó el desarrollo de la industria cafetera, permitiendo el transporte eficiente de productos agrícolas desde el interior hacia los puertos de exportación. Sin embargo, el ferrocarril también representó una historia de concesiones exageradas a entidades extranjeras y la pérdida gradual de soberanía sobre uno de los medios de transporte más importantes del país. Las decisiones contractuales de principios del siglo XX, especialmente durante el gobierno de Estrada Cabrera, establecieron precedentes que condicionaron el desarrollo ferroviario nacional durante décadas. La historia de los ferrocarriles guatemaltecos es una narrativa de sueños, logros, pérdidas y renovadas esperanzas. Desde los primeros contratos de la década de los 70 hasta los actuales proyectos de reactivación, el tren ha simbolizado tanto las aspiraciones de progreso como los desafíos de la dependencia externa. Hoy, mientras Guatemala explora nuevas formas de cooperación internacional para revitalizar su sistema ferroviario, la historia ofrece lecciones valiosas sobre la importancia de mantener el equilibrio entre la inversión extranjera y la soberanía nacional. Los proyectos actuales del Metro Riel y la reactivación del tren de carga representan una oportunidad de escribir un nuevo capítulo en esta épica centenaria. El ferrocarril guatemalteco, que alguna vez conectó océanos y transformó la economía nacional, busca ahora reconectar con su destino histórico de ser el motor del desarrollo y la integración regional. En sus rieles oxidados y estaciones abandonadas, yace la memoria de una época dorada, mientras en los nuevos proyectos de infraestructura, germina la promesa de un futuro donde el silbido del tren vuelva a resonar por los valles y montañas de Guatemala.